Hola, en este episodio quiero contarte cuál es el efecto del invierno en los proyectos de renovación inmobiliaria en el Reino Unido. Sobre todo para aquellas personas que, como yo, vienen de un país en Latinoamérica, donde no estamos acostumbrados a las transiciones climáticas tan drásticas debido a las estaciones. Si de pronto tú naciste en Colombia, en Venezuela, en Panamá, ¿cierto? Los países que están cerca al Ecuador, me refiero no al país al Ecuador, sino al meridiano, ¿cierto? Del Ecuador. Eh, Quiero decirte que nosotros siempre cuando, por ejemplo, vemos en las películas, ¿cierto? Vemos las películas en las que son filmadas en las ciudades del norte, por ejemplo, me refiero al norte de Estados Unidos, me refiero a Boston, a Nueva York, me refiero a ciudades del continente, ¿cierto? En Alemania, por ejemplo, y uno ve siempre esas navidades blancas, ¿no? Entonces, cuando uno hace inversiones en países a esas latitudes, uno siempre está pensando, bueno, y el invierno es muy fuerte y el invierno tiene un impacto no solo en cómo viven las personas, sino sobre todo en cómo se hacen las obras. Porque imagínate, si tú estás en un país en donde vas a tener en inviernos blancos, nieve por todo lado, de pronto tú vas a pensar, bueno, ¿y cómo van a ser las obras de renovación? Y de pronto vas a intentar buscar proyectos o que no tengan, que no involucren obras de renovación o proyectos en los que puedas tú hacer las obras en los meses donde no hay este invierno extremo, ¿cierto? Porque uno cree que en el invierno, hacia los polos, hay frío extremo, ¿cierto? O uno piensa cuando está, insisto, cuando uno viene de estos países, apenas viene de pronto de visita en el verano, que es cuando es más atractivo venir a estos países, ciertamente, uno piensa que se va a encontrar un invierno completamente blanco y lleno de nieve o lluvia, lo cual hace que estar en exteriores es muy incómodo. Bueno, pues yo quiero devolverte a un concepto muy básico y es un concepto en realidad, que seguramente tú te acuerdas desde la primaria del colegio. Y perdón, voy a aquí para estar, para mostrarte para aquellos que están viendo obviamente este episodio en nuestro canal de YouTube o para los que lo están viendo en nuestra página, bueno, tienen la versión en video, pero si tú lo estás escuchando en una aplicación de podcast, intentaré obviamente ser descriptivo para que sigas ciertamente lo que estoy diciendo sin necesidad de que lo veas. Pero ¿por qué te digo esto? Mira, es porque cuando nos acordamos del colegio, ¿te acuerdas del colegio que hablábamos de la latitud y de los trópicos? Bueno, uno se acuerda del mundo, ¿cierto? Con un montón de rayitas, ¿no? Un montón de rayitas horizontales, ¿cierto? Siendo el Ecuador, obviamente cero, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. ¿Te acuerdas en el colegio? Y a uno le contaban cuál es el trópico de Cáncer, no tiene que acordarse, ¿no? ¿Te acuerdas? 23.5 grados al norte, entonces uno se acordaba, no, 23.5 grados al norte, que eso viene a ser, yo me acuerdo mucho, la profesora decía, como cerca a Miami, ¿ok? Miami en los Estados Unidos, hasta allá llega el trópico de Cáncer. Y el trópico de Capricornio, ¿dónde está? El trópico de Capricornio está justo abajo de Bolivia, ¿no? 23.5 grados hacia abajo. En cualquier, cualquier ciudad o cualquier ubicación que esté entre esos dos trópicos tiene una particularidad, es que va a tener una exposición de sol diferente. ¿Por qué? Porque no hay grandes estaciones. Sabemos que entre los trópicos no hay estaciones. Cuando nosotros venimos nuevamente de ciudades que están en los trópicos, pues estamos acostumbrados a tener un clima más o menos parecido todo el año, ¿cierto? Las personas que viven en España están ciertamente acostumbradas a los inviernos porque pues entienden que están familiarizados con ellos. Para los que no, para los que vivimos en esta franjita del mundo, ciertamente los inviernos son cosas de las películas, solamente cuando viajamos en invierno. Pero ¿por qué te digo esto? Mira, cuando yo decidí que efectivamente me iba a radicar en el hemisferio norte. Inicialmente mi plan era irme para Estados Unidos, por cierto. Estaba pensando en Boston en ese momento. Inmediatamente pensé que tengo que empezar a buscarle provecho y empezar a ver cosas que hagan en el invierno, ¿no? Porque uno tiene esa visión, Boston, ese frío tan terrible, esa nieve que hay. Entonces yo dije, no, vamos a empezar a explorar opciones y empecé a esquiar, mira, empecé a esquiar en Estados Unidos, me quedó gustando, luego lo seguí haciendo en Europa. Y es algo que hago cuando puedo en realidad. Y ahorita tengo mucho gusto porque es algo que le he inculcado a mis dos hijos, a Valentina y Antonio. Y además disfrutamos mucho con mi esposa y lo hacemos constantemente. Entonces, no constantemente, ciertamente en el invierno cuando podemos. Eh, pero
pero nos fascina, nos fascina esquiar. Y nuevamente, si tú estás viendo la versión en video, podrás ver un video que estoy compartiendo donde estoy yo filmando a mi esposa esquiando enfrente y a mis dos hijos justo atrás, y yo estoy filmando con el teléfono celular. Porque me encanta hacerlo primero para guardar esas memorias para la posteridad, porque algún día ellos se van a acordar cuando eran pequeñitos. Y segundo, porque me encanta para ayudarlos a que mejoren su técnica. Pero quiero decirte algo. Cuando decidí radicarme en el Reino Unido, encontré una cosa muy triste. Y es que para poder esquiar en el Reino Unido, tengo que ir a otros países. Tengo que ir bien sea al continente o a Norteamérica. Y pues bueno, es cierto, en el Reino Unido, en Escocia, hay unas partes donde se puede esquiar, pero no es tan interesante por dos razones. Primero, es porque no tenemos montañas tan abruptas en Inglaterra, ¿cierto? En Inglaterra más que todo hay colinitas, en realidad. En los Alpes tenemos elevaciones de 3.000, 4.000 metros. En Inglaterra, mira, no, aquí hay colinitas, las miden en pies, con eso te digo todo, ¿ok? Porque no en metros, porque son en realidad muy bajitas. Y segundo, es porque no tenemos tanta nieve. A pesar de que estamos cerca al polo, estamos mucho más cerca al polo que otras ciudades, como ya te voy a contar en unos segundos. Entonces, por eso, eh, inmediatamente me di cuenta que si queremos esquiar nos toca salir del país. Estuvimos pasando Navidad, Año Nuevo, estuvimos en el norte, en el norte de Ontario, cerca al lago Hurón, esquiando, y ¿no es cierto? Nos toca ir a otro país a poder esquiar, ¿ok? Para poder tener la certeza de que uno llegue ese día y hay nieve, porque en el Reino Unido a veces cae nieve, pero se desaparece muy pronto. Pero bueno, quiero devolverme a un concepto muy importante, y es un concepto de primaria, nuevamente, o del bachillerato, que te acuerdas de la inclinación de la Tierra, ¿no? Y era otra pregunta muy capciosa en los exámenes, yo me acuerdo, en la que le decían a uno, ¿cuál es la inclinación del eje de la Tierra, no? Obviamente, ¿cuál es la pista? La pista es que la misma distancia de los trópicos, 23.5 grados, ¿no? Y no es una coincidencia. Mira, hay una explicación muy clara, y es la siguiente. En los trópicos, en un día en particular, que es el día del solsticio de verano, que pasa siempre el 21 de junio, todos los años, sean bisiestos, no sean bisiestos, siempre pasa el 21 de junio, ese día, en cualquier ciudad o en cualquier parte del mundo donde esté uno sobre el trópico de Cáncer, el trópico que está al norte, ese día el sol está a 90 grados. ¿Okay? El sol está completamente vertical. Si tú te paras ese día, el 21 de junio, a mediodía, el sol, ciertamente tu sombra está justo debajo de tus pies. Eso es lo que te quiero decir. ¿Okay? Y ese día también pasa algo muy particular. Es que en el polo norte, ¿cierto? Después del círculo polar, me refiero, en realidad después del círculo polar, cualquier parte que esté por encima del círculo polar va a tener sol 24 horas del día. Y de la misma manera, cualquier parte del mundo que esté por debajo del círculo polar del sur, del círculo ártico en realidad se llama, va a tener noche las 24 horas del día en esos días. Y ciertamente en los días cercanos, ¿okay? Pero ese es el día más oscuro abajo y el día más claro arriba, para que lo entiendas. Y el trópico de Cáncer está completamente vertical. Entonces, para que lo tengas muy presente. ¿Por qué? Porque esto tiene un efecto en dónde y cómo tú debes buscar las propiedades y qué puedes hacerle. Mira, estos conceptos, insisto, de la primaria del bachillerato que eran tan básicos, aquí tienen una importancia fundamental y por eso decidí hacer un episodio con respecto a esto. Y lo hago, y ¿sabes qué fue lo que me invitó a hacer este episodio? Estando en Canadá, efectivamente, vi algunos proyectos de renovación y me di cuenta que, wow, las condiciones en Canadá son otras. Para hacer el negocio que yo hago en Canadá sería mucho más difícil, mucho más complejo. No tengo nada contra Canadá. Canadá es un país espectacular, ¿ok? Pero simplemente el clima juega un factor muy importante que ya te voy a contar. Pero bueno, ¿te acuerdas de la inclinación de la Tierra? Los 23.5 grados que estaba mencionando. Mira, quiero contarte que la Tierra está inclinada 23.5 grados, no hacia el Sol, sino siempre en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que en el invierno, obviamente, esos 23.5 grados siguen constantes. Y esa es la razón por la cual en el invierno, en el hemisferio norte, tenemos menos exposición solar, ¿ok? Porque obviamente los rayos solares ya no llegan con la misma dirección que teníamos en el verano. Y por eso quería decirte esto, pero con esto quiero decirte que obviamente la latitud es muy importante. O sea, quiero que tomes atenta nota. La latitud juega un papel muy importante en la exposición solar, ¿ok? Pero el clima no es solo exposición solar. Resulta que el clima depende de una combinación de factores. Y quiero contarte algo, mira, eso no quiere decir que en cualquier parte del mundo dos ciudades que estén a la misma latitud van a tener el mismo clima.
¿Y cómo lo podemos comparar? Mira, hay una página web que se llama badgeo.com, donde uno puede comparar la latitud de diferentes ciudades. Y esta página de estos chicos de BatchGeo, discúlpame la mezcla de idiomas, nos tiene una particularidad. Mira, entonces uno puede ir a esta página web, y lo voy a hacer para los que están en la versión de video, pero los que solo me están escuchando lo pueden ciertamente hacer sin problema yendo a la página web, y el enlace está abajo en la descripción de este episodio por si no quieres ver cómo se escribe BatchGeo. Y uno puede escribir el nombre de cualquier ciudad y entonces, por ejemplo, coloquemos Nueva York. Entonces lo colocamos en inglés, obviamente porque la página está en inglés, New York City, y nos damos cuenta que tiene una latitud de 40 grados. Entonces Nueva York tiene una latitud de 40 grados. Voy a apuntarlo aquí, de 40 grados. Pensemos en una ciudad como Madrid, ¿okay? Madrid en España. Madrid, la ciudad de Madrid tiene una latitud de 40 grados. Es exactamente la misma latitud de Nueva York, ¿ok? Igual que Madrid. Estoy aquí tomando nota. Nueva York 40, Madrid 40. Imagínate una ciudad como Londres. Londres está un poco más al norte de Madrid, y Londres está a una latitud, ya vamos a mirar. A ver, vamos a mirar aquí. Londres, para los que seguramente tienen curiosidad, está la latitud más cercana es 50 grados, ¿ok? 50 grados. Pensemos en una ciudad en el norte de Canadá. Por ejemplo, pensemos en Toronto, ¿ok? Toronto, pero lo estaba escribiendo mal. Toronto, la ciudad de Toronto tiene una latitud de 45. Toronto está entre Londres y Nueva York, ¿ok? Entonces aquí tenemos a Toronto. 45 grados. Y pensemos de pronto, bueno, dejémoslo solo con esas 4 ciudades. ¿Por qué te quería hacer esta colación? Mira, efectivamente, esto involucra, insisto, en la exposición solar, ¿ok? Pero el clima lo afectan diferentes factores, y por eso quiero que, si tienes la oportunidad, vayas a una página web que compara el clima de diferentes ciudades, mira, y se llama Weather Spark, como la chispa del clima, ¿ok? .com. Y esta página de Weather Spark tiene algo muy, muy interesante. Es que tiene una ficha en la que uno puede ir y comparar ciudades. Cuando le da clic en comparar, uno puede adicionar ciudades. Entonces, pensemos, la primera que yo coloqué en la lista, que si te acuerdas, era Nueva York, ¿ok? Pensando en Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene un clima, y como le puse comparar, me va a comparar. Y compararlo con Madrid, por ejemplo, que fue Madrid en España, ¿ok? Entonces, al seleccionar Nueva York y Madrid, inmediatamente esta página le produce a uno un gráfico en el que le muestra en la parte horizontal todos los meses y en la parte vertical la temperatura. Pero estas son las temperaturas promedio, la temperatura promedio más alta y más baja registrada en diferentes años. ¿Okay? No quiere decir que siempre ese día, por ejemplo, el 21 de junio, ¿te acuerdas que hablamos del solsticio? La temperatura, por ejemplo, en Madrid va a ser como 30 grados. No. No quiere decir eso. Quiere decir que en promedio siempre es 30. ¿Qué quiere decir? El año anterior pudo estar en 32, este año 28, promedio es 30. ¿Okay? De la misma manera, en el solsticio de verano, la temperatura más fría, que seguramente va a ser en la noche el 21 de junio, va a ser alrededor de me atrevería yo a decir, por ahí los 15 grados centígrados. ¿Okay? Pero en Nueva York tenemos algo muy interesante, que están a la misma latitud las dos ciudades. En Nueva York, en el verano del solsticio, la temperatura está en 27, pero la temperatura más baja está en 18. Entonces, mira lo interesante. Es menos caliente, pero hace menos frío, ¿ok? Pero en el invierno hay una gran diferencia. Mira, en Madrid, en el invierno, que son obviamente los meses de enero, febrero y diciembre, vamos a tener una temperatura de más o menos de 10 grados centígrados, ¿cierto? En Madrid. La temperatura más alta en el invierno, de 10 grados centígrados. Puede ser que a mediodía, a las 2 de la tarde, no sé, depende, eso varía, obviamente. Y la temperatura más fría, que seguramente es en la noche o en la madrugada, es 0 grados centígrados. Mientras que en Nueva York, la temperatura más alta es 4 grados y la temperatura más baja es -2. ¿Qué te dice eso? En Nueva York tenemos temperaturas por debajo de 0. ¿Qué quiere decir? Que si cae nieve, la nieve se va a quedar en el piso, ¿ok? Y mira, eso es la gran diferencia. En Madrid puede que eventualmente algún día caiga nieve, pero ciertamente cae y se derrite muy pronto. ¿Por qué? Porque las temperaturas promedio por debajo siempre están por debajo de 0. ¿Okay? Algún año puede pasar una cosa particular. Estamos aquí de inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias son inversiones a largo plazo. Por tanto, estos promedios de diferentes años tienen mucho, mucho sentido. ¿Ok? Perdón, tomo un poco de agua porque se me está secando la garganta. ¿Y por qué traigo esta colación? Mira,
Porque si pensamos en una ciudad, ahora que esté un poquito más arriba, pensemos en Londres, ¿cierto? Por ejemplo, Londres, en el Reino Unido. Al adicionarlo en esta página de Weather Compare, me doy cuenta efectivamente, para hacer la misma comparación, que en el verano, en el solsticio de verano, por cierto, el solsticio de verano es el día más caliente. El día más caliente normalmente tiende a ser hacia finales de julio, ¿ok? Pero en el solsticio de verano, que era el 21, en Londres tenemos la temperatura mayor de 21 grados, ¿ok? Cuando, ¿te acuerdas que hablábamos de Nueva York de 27? Y la temperatura más baja en el solsticio de verano va a ser más o menos, me atrevería yo a decir por aquí, unos 12 grados centígrados, ¿ok? Pero en el invierno, en Londres, tenemos la temperatura más alta de 8 grados y la temperatura más baja de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Londres tiene inviernos mucho menos fríos. Está más al norte, mira, está 10 grados más al norte. Es cierto, tiene menos exposición solar, ¿ok? Pero que lo tengas muy presente. Pero el clima, la temperatura, es menos fuerte, diría yo, es un poquito más amigable, ¿no? Ahora pensemos una ciudad, adicionémosle a esta mezcla de análisis la ciudad como Toronto, que es la otra que estamos mirando de la latitud. ¿Te acuerdas? Toronto, que tenía una latitud de 45 grados, está en la mitad, entre Londres, Madrid y Nueva York, ¿ok? Me refiero, en la mitad, con distancia con relación al polo, ¿ok? Mira, Toronto tiene una particularidad. Toronto, en el verano, miremos el solsticio, que es el que empezamos comparando. En el solsticio de verano, la máxima temperatura promedio es 23 grados, ¿ok? Y la más baja es muy parecida a la temperatura de Madrid, que viene a ser como unos 15 grados centígrados. Pero en el invierno en Toronto hay una particularidad. Mira, en el invierno, la temperatura más calientija en el invierno promedio es menos 2 grados centígrados. Qué locura. ¿Eh? Mira, y la más fría, menos 8. ¿Ok? De pronto es menos 1 y menos 8 en realidad, no es menos 2, menos 1 y menos 8. Pero ¿qué quiere decir eso? Mira, y eso no es solo el 21 de diciembre, por cierto que es el solsticio de invierno, sino estas temperaturas muy frías empiezan como a final de noviembre y pueden llegar hasta final de marzo. Entonces tienes noviembre, diciembre, enero y marzo. Tienes 4 meses en los que las temperaturas más bajas pueden estar por debajo de cero. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy posible que tengas 4 meses de invierno, 4 meses de nieve, que 4 meses tengas que paliar la nieve para salir de tu casa, que 4 meses tengas que quitarle la nieve al limpiabrisas de tu coche o de tu vehículo para salir. Sí, eso tiene una implicación muy seria, porque eso implica que la demora para llegar al trabajo, la demora para transportarse, esto implica muchas cosas, mientras que en Inglaterra no tenemos, no tenemos esa diferencia. Mira, no, van a decir, no, es que usted solo defiende Inglaterra porque le encanta Inglaterra. No, mira, estoy dándote los hechos y para que tú saques tus propias conclusiones, ¿ok? Pero quiero decirte, tú dices, bueno, pero Leo, si Inglaterra está más alto que Toronto, mira, 5 grados más alto y esa diferencia en el clima, ¿ok? Porque acuérdate, en Londres teníamos la más baja en el invierno es 4 y en Toronto es menos 8. Ahí hay 12 grados de diferencia. Y está más al norte, no entiendo. Entonces, ¿para qué se hace el punto de comparación? Porque mira, el sol es importante por la radiación solar. Pero quiero decirte que el clima lo afectan otras cosas, ¿ok? ¿Y qué afecta el clima? Mira, el clima hay algo que lo afecta muchísimo y son los vientos. Y el hecho de que el Reino Unido sea una isla que está afuera del continente europeo, ¿cierto? Hacia el Atlántico, la expone a diferentes vientos. Mira, y tiene unos vientos muy húmedos que vienen de Norteamérica, de Canadá y de Estados Unidos, desde el oeste, perdón. Vienen vientos muy fríos árticos, obviamente de los polos, ¿cierto? Que entran por Escocia. Tiene vientos muy fríos del continente, porque el continente se enfría mucho, en el invierno particularmente, y tiene vientos tropicales todo el año que están viniendo del Caribe, que están llegando obviamente por el norte de España. Entonces esta combinación hace una mezcla y por eso el clima en Inglaterra varía tanto. Si tú has visto aquí un verano, mira, a veces en el verano hay que sacar una chaquetica calientica. ¿Por qué? Porque es posible que en el verano haga frío. ¿Por qué? Porque puede que se baje mucho porque en el momento le pueden llegar unos vientos que pueden afectar efectivamente el clima. Pero, ¿por qué te quiero contar esto? Mira, ¿por qué te quiero contar esto? Es porque dependiendo en qué parte del Reino Unido tú quieras invertir, vas a tener diferentes patrones. Obviamente, insisto, el clima varía mucho, pero en promedio, estadísticamente, hay 4 patrones muy definidos en diferentes partes del país. Mira, por ejemplo, si tú estás pensando en invertir en Escocia, ¿cierto? En Edimburgo, hacia el norte del país, en Edimburgo, en el noreste del país, debes tener presente que en el noreste hay veranos muy frescos. O sea, el verano en realidad es muy suave. Podrías entrar a la página que te acabo de mencionar en el enlace para que tú mires efectivamente cuál es el comportamiento del clima en Edimburgo.
y vas a tener inviernos suaves, pero hay fuertes lluvias todo el año. ¿Qué quiere decir? Que alguien haciendo proyectos en Escocia debe cargar la sombrillita todo el año porque puede llover mucho tiempo, ¿ok? Por los vientos árticos que vienen del polo. Mientras que si uno está pensando en invertir en el noroeste del país, en Irlanda del Norte, ciertamente, por ejemplo, en Liverpool, nosotros invertimos, ¿cierto? En el norte de Gales. En el norte del país, en el noroeste del país, hay veranos frescos y hay inviernos fríos y hay lluvia constante todo el año, ¿okay? Pero no es fuerte, es lluvia constante, no es fuerte. Quiero hacer esa aclaración, ¿okay? Es lluvia apenas constante. O sea, es posible que toque sacar la sombrillita, pero no todo el tiempo del año, ¿ok? ¿Y qué pasa en el sureste del país? Mira, en el sureste del país, que es donde está Londres, en Kent, donde yo vivo, en el sureste del país hay veranos cálidos, hay inviernos templados y hay lluvia ligera todo el año, especialmente en el verano, irónicamente. Mira, pero en el suroeste del país, por ejemplo, donde está Cardiff, ¿cierto? Que es la capital de Gales, vas a tener veranos cálidos, vas a tener inviernos templados y vas a tener fuertes lluvias todo el año, obviamente. Entonces, en esta parte del país, en el sur, en el suroeste del país y en el noreste, ciertamente yo pensaría que los proyectos que requieran trabajos en los exteriores van a ser proyectos en los que van a tener una gran exposición a lluvia. Y de pronto vas a tener que pensar en una manera diferente de hacerlo. ¿Sí? O de pronto en épocas diferentes. Pero por eso quería que entendieras no solo que la latitud tiene un efecto, sino que los vientos y en qué parte del país quieres invertir tiene ciertamente un impacto. Pero ¿por qué te digo esto? ¿Cómo implica esto las obras de renovación? Mira, te voy a mostrar una obra, te voy a contar sobre una obra de renovación que yo hice en el año 2021 y la empezamos el 25 de enero. Bueno, en realidad empezó como el 20 de enero y el 25 de enero a la casa, que era una casa victoriana que está en la ciudad de Liverpool, cerca al estadio de Anfield, le quitamos todo el techo. Mira, a esa casa, para los que están viendo, obviamente, la versión de nuestra página web, que además te invito, el enlace está abajo también en la transcripción de los que lo están escuchando. Pues, pueden ver las fotografías que estoy compartiendo en este momento. La casa le quitamos la cubierta, le cambiamos toda la estructura del techo, ¿okay? Le hicimos una conversión del ático. Mira, y yo no me atrevería a haber hecho esta obra el 25 de enero en una ciudad, por ejemplo, como Escocia, en Edimburgo, perdón, en Escocia. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que habría mucha lluvia. A no ser que de pronto no me importara que se mojara un poquito la casa porque la voy a reconfigurar internamente, ¿okay? Pero si es una casa en la que tengo que preservar lo que tengo adentro, ciertamente en Edimburgo no hubiera hecho esto. Tampoco de pronto lo hubiese hecho en el invierno en Cardiff o hacia la punta de la isla que está mirando hacia América, ¿sí? No lo haría tampoco porque seguramente vamos a tener mucha agua y va a tener inconvenientes. Pero si las estoy haciendo en las otras partes, en el sureste del país o en el noroeste, mira el contraste, ¿no? Porque no es que sea a la izquierda, ¿no? Ese contraste, en el suroeste y en el noroeste, allá ciertamente yo sí pensaría hacer las obras en efecto como las hacemos, porque esto nos ahorra mucho dinero. ¿Por qué? Porque cuando las hacen en sitios donde tienen que cubrir toda la casa, hay que pagar más andamios. Andamio en el frente de la casa, andamio en la parte de atrás. Cubrir hacer una cubierta temporal para cubrir toda la casa por encima del techo, ¿ok? Para que la gente pueda trabajar y no se esté mojando. Esto involucra costos, hay que cubrirla con una lona normalmente en el frente y atrás, porque la lluvia a veces aquí la lluvia viene por el lado. Entonces, todos esos costos impactan. Por eso quería contarte. Pero bueno, yo empecé este episodio contándote que iba a hacerte una recomendación. Mira, esta recomendación es muy válida, no solo por si tú tienes que hacer obras de renovación o estás pensando hacer una renovación, también es muy válida si tú estás pensando en comprar propiedades para invertir. ¿Y cuál es la recomendación? Mira, es la siguiente. Es cuando tú piensas invertir en el Reino Unido, busca el sol. ¿Ok? No quiero decir que te vayas a buscar el sol, que inviertas en el sur del país. No te quiero decir que vayas a inviertas en la Costa del Sol en España, ¿ok? Porque eso no es lo que quiero decir con buscar el sol. ¿Qué quiero decir yo con buscar el sol? Mira, lo que quiero decir es que ten presente que debido a la inclinación de la Tierra y a que Inglaterra está entre una latitud entre 51 bien, como 49 bien al sur y como 55 bien al norte en Escocia, ¿ok? Siempre va a tener exposición del sol por el mismo lado. ¿Y eso qué quiere decir? Que las fachadas de las edificaciones que miran al sur
siempre van a tener la mayor cantidad de sol que las fachadas de la misma casa, porque una casa tiene normalmente fachadas por los 4 lados, ¿cierto? Bueno, ciertamente, pues, a no ser que sea una casa que esté adosada, o sea, que tenga casas al lado y lado. Pero entonces, si tú vas a ver una propiedad, inmediatamente piensa cuál fachada está al sur. ¿Por qué? Porque mira, en las fachadas al sur es donde vas a tener entrada de los rayos solares. Y debes tener presente algo muy, muy claro. Es que en esas fachadas que están al sur, debes mirar qué edificaciones o qué está impidiendo la entrada o puede impedir la entrada de sol. Por ejemplo, árboles, edificios al lado muy juntos, ¿ok? Porque esto podría ser que tenga una fachada hacia el sur, puede ser que tenga un edificio enfrente donde efectivamente tú no puedes, donde te oscurece toda la entrada, ¿ok? Y piensa en un escenario, imagínate que tú vas por una calle en Inglaterra donde hay una calle donde hay 2 apartamentos en las mismas plantas, digamos que en la segunda planta inglesa, y 2 apartamentos, uno de la misma área que tiene el mismo valor. Yo te pregunto, si un apartamento mirara al sur y uno al norte, ¿tú cuál comprarías? ¿Mm? Mira, te recomiendo que si son en el mismo precio, si arquitectónicamente los edificios son similares y lo único que tiene la diferencia es que uno mira para el otro lado, uno mira para el norte y uno para el sur, insisto, es que intentes comprar el que mira al sur. ¿Por qué? Porque el que mira al sur va a tener entrada de sol todo el tiempo. Las fachadas que tienen al norte son fachadas, por ejemplo, si estoy ilustrando con una imagen, aquí, por ejemplo, si en el edificio de la izquierda yo tuviera, es el que mira al sur, ¿okay? Este es el edificio al norte, pero porque mira al sur, ¿entienden el contexto? Ese edificio le entra sol todo el tiempo. Mientras que el edificio del frente, el edificio del sur, nunca, esa fachada nunca va a tener sol, es una fachada húmeda, es una fachada en la que siempre vamos a tener humedad, es una fachada en la que va a posiblemente haber musgo, en la que internamente los muros van a estar húmedos cuando tú los toques, es una fachada antigua. ¿Por qué? Porque nunca le da sol. Mira, no importa el día del año, una fachada al norte nunca le da sol. Entonces, por eso lo debes tener muy presente. En las fachadas que miran al sur, en esas fachadas tú puedes, por ejemplo, colocar planticas, ¿cierto? Puedes colocar árboles porque nacen. En una fachada que mira al norte, no te va a crecer nada. Si esto fuera un jardín, si las fachadas que miran, las fachadas que miran al norte, o sea, las fachadas del sur, espero que me sigan mi analogía, en esas fachadas nunca va a crecer pasto, si tú quisieras crecer pasto. ¿Por qué? Porque nunca les da sol. Entonces, para que lo tengas presente, si tu casa está así y tú quieres tener un jardín verde, mira, colócale pasto sintético, porque nunca te va a crecer el sol, nunca te va a crecer el pasto. Bueno, con esto espero que hayas encontrado valiosa este episodio y esta recomendación que acabo de hacerte. Y te quiero hacer una invitación. Si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas, donde vas a poder tener estos videos. Si a ti te encanta escuchar estos episodios en audio, por favor suscríbete en los canales de donde puedes descargar este podcast, de iTunes, de Apple Podcast, de Amazon Podcast, para que no te pierdas los diferentes episodios. Espero que te den valor y de verdad que estas recomendaciones te ayuden a hacer inversiones muy exitosas en cualquier parte del Reino Unido o si quieres hacer inversiones obviamente en otro país, en otra latitud. Bueno, gracias.